Bien, reiterar las buenas tardes. Me han antecedido trabajos que realmente nos fortalecen en la intención de nuestra investigación, que es una concepción teórico-metodológica de identificación y detección de talento en el fútbol de base. Al nosotros hacer una revisión sobre la demanda tecnológica del organismo, así como las indicaciones emitidas por la Asociación de Fútbol de Cuba, nos pudimos percatar de que una de las inconsistencias que se tiene es la identificación y detección de talento en el fútbol de base. Hablo del fútbol de base, lo que a juicio de este investigador equivale al fútbol en condiciones de ruralidad y montaña, que son características totalmente diferentes, donde incide el medio ambiente, inciden una serie de factores ajenos al proceso que hacen posible que tengamos en cuenta muchos de estos elementos. De acuerdo al diagnóstico fáctico, se pudo apreciar que existen limitaciones en el orden teórico, práctico y metodológico para la identificación y detección de talento en el fútbol de base, así como carencia de vías y procedimientos que propicien establecer relaciones estructurales y funcionales en la identificación y detección de talento atendiendo a las características del fútbol de base. Además, es inadecuada la contextualización de la identificación y detección de talento atendiendo a las características del fútbol de base a partir de un enfoque integrador. Aquí quisiera detenerme y como los elementos, las deficiencias que se ilustran van al traste al nivel de conocimiento que tiene que tener el profesor de fútbol para enfrentar el proceso de identificación y detección de talento en la base. Y aclaro esto puesto de que los profesores de fútbol en la base, en el caso nuestro, del objeto de estudio, nosotros nos percatamos que los profesores de fútbol en la base en determinados momentos no llegan con el nivel de preparación para asumirla, porque vienen de una formación integral que da la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, en este caso la Facultad de Cultura Física de Guantánamo, y es una preparación general y llegan y hay que ubicarlo laboralmente. Y entonces hay profesores que quizás jugaron fútbol en su infancia, lo practicaron en la educación física, pero no tienen el nivel de especialización necesario en el fútbol como para asumir los procesos de enseñanza. De ahí que tengamos como problema científico cómo contribuir al perfeccionamiento de la identificación y detección de talento en el fútbol de base en el municipio IMIAS. Todo esto trajo consigo que nos planteáramos como objetivo elaborar una concepción teórico-metodológica que se concreta en una metodología de identificación y detección de talento en el fútbol de base con un carácter o un enfoque integrador. Esto hace... ¿Qué pasa aquí? Esto hace posible que nosotros nos planteemos presentarle una concepción teórico-metodológica de identificación de talento en el fútbol de base, que esta concepción tiene como objetivo habilitar a los profesores de fútbol de base para la identificación y detección de talento con un enfoque integrador. Esto hace que nos planteemos dos componentes, un componente teórico y un componente metodológico, donde el componente teórico pasa a ser un componente de orden inferior que se sustenta en categorías, y la primera categoría es la proyección de identificación y detección de talento en el fútbol de base. Esta categoría es donde vamos a tener o se va a hacer un diagnóstico de acuerdo a las necesidades desde el punto de vista del conocimiento teórico que tienen los profesores de fútbol en la base, para que de ahí emerja una nueva categoría, que es la categoría de posicionamiento articulado del proceder en la etapa de identificación y detección de talento. Esta nueva categoría de posicionamiento articulado, ya como su nombre lo dice, es donde vamos a articular los conocimientos teóricos que debe tener el profesor de fútbol en función de la identificación y detección de talento en el fútbol de base. Todo esto trae consigo otra nueva categoría, que es la integración colegiada en la etapa de identificación y detección de talento en el fútbol de base. Esta categoría es donde se va a definir o a integrar los elementos teóricos que con las necesidades del profesor
donde van a través de los procederes y vías que va a utilizar el profesor para la identificación y detección de talento en el fútbol de base. Y por último, ahí emerge una categoría, que es la corrección de la identificación y detección de talentos. Esta categoría de corrección es donde se van a corregir los desaciertos que tiene el profesor durante el proceso de selección, que esta categoría tiene que ver directamente con el método correctivo de selección de talento que vamos a hablar posteriormente. De aquí la interrelación que debe existir según diversos autores, en este caso Valle Lima, Ochoa y otros, pero en el caso nuestro asumimos a Ochoa cuando plantea de la integración que tienen que tener los elementos conceptual y el elemento metodológico en la concepción. Por tanto, la concepción, el segundo componente, que pasa a ser un componente de orden superior, que es la concepción metodológica, se va a materializar en la metodología sus etapas, que estas etapas están sustentadas con sus acciones, procedimientos y recomendaciones. Todo esto dinamizado por el método correctivo de selección de talento. El método correctivo de selección de talento, como explicaba anteriormente, se sustenta en la corrección de los aciertos, de los desaciertos que tiene el profesor durante el proceso de identificación de talento. ¿Cómo vamos a ver al profesor de fútbol que está identificando el talento en la base? Porque recordemos que la identificación del talento en la base es para aportar a las EIDE, a la ESPA, y esto se descuida un poco. Si no tenemos un sustento desde el punto de vista de la formación del conocimiento en el profesor en la base, el niño llega con más deficiencias a los centros de alto rendimiento, que es donde se debe perfeccionar la técnica. Y de aquí todo esto va en función de la identificación y detección de talento. Se usa la triangulación de la metodológica a través del criterio de expertos, talleres de socialización y el preexperimento. Como principales resultados tenemos... ¿Qué pasa, Nair? Se reconoce como la novedad científica de los resultados propuestos y su alta posibilidad de introducción en la práctica, y con ello su contribución al perfeccionamiento, la identificación y detección de talento en el fútbol de base. La propuesta responde a una necesidad real y de inmediato tratamiento en el deporte cubano actual y en especial del fútbol, ya que la selección de talento en este deporte se ha desarrollado por lo general de forma empírica. La concepción, así como su estructuración y aparato categorial y metodológico, entre otros aportes, constituyen una valiosa herramienta de trabajo para los profesores de fútbol en la base. Los instrumentos elaborados viabilizan este vital proceso a partir de las grandes limitaciones tecnológicas del deporte cubano y su difícil funcionamiento y su fácil funcionamiento y la gran precisión y confiabilidad con que se identifica y detecta el talento, estando en correspondencia a las necesidades del fútbol de estos tiempos. Los resultados científicos de la investigación deben ser generalizados con la coordinación y aprobación de la Comisión Provincial de este deporte. Como conclusiones, la concepción teórico-metodológica propuesta se revela en tanto la teoría como la práctica y lo metodológico una posible solución de la problemática relacionada con la iniciación y detección de talento en el fútbol de base, al considerarse la necesidad de su abordaje a partir de un enfoque integrador. Los resultados obtenidos con la aplicación de una triangulación metodológica a partir de criterios de expertos en experimentos y talleres de socialización revelan la factibilidad de la concepción teórico-metodológica de iniciación y detección de talento en el fútbol de base, con lo cual se corrobora la hipótesis planteada.